Aquella noche, mientras la risa falsa de mi esposa resonaba en el comedor, descubrí que el líquido espeso que me servía cada velada con tanto esmero no era una medicina, sino un veneno lento diseñado para borrar mi mente y arrebatarme todo lo que construí en mi vida. Antes de continuar, suscríbete al canal, activa la campanita porque todos los días tenemos nuevas historias. Deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Me llamo Santiago Jiménez. Tengo 64 años y dediqué más de 4 décadas a la arquitectura de infraestructuras en la ciudad de Madrid. Durante toda mi trayectoria profesional, me gané la vida proyectando puentes, estructuras de hormigón y complejos urbanos donde cada milímetro debía estar calculado con una precisión absoluta, porque un solo error de cálculo puede derrumbar un edificio entero. Siempre me consideré un hombre metódico, analítico, incapaz de dejar los detalles al azar. Sin embargo, en el terreno personal cometí el fallo más devastador de mi existencia: asumir que la lealtad de la persona con la que compartí 28 años de matrimonio era tan sólida como los cimientos que dibujaba en mis planos. Mi esposa, Cristina López, de 58 años, siempre había mostrado una devoción impecable ante la sociedad, una fachada pulcra de mujer abnegada y atenta que se preocupaba por mi bienestar, especialmente en los últimos 2 años, cuando me jubilé del ejercicio activo para disfrutar de un retiro merecido. Nuestra rutina en la casona familiar de las afueras de la capital siempre había sido tranquila, o al menos eso era lo que mi ingenuidad me hacía creer. Poseía un patrimonio consolidado de 1.800.000 euros, fruto de décadas de proyectos públicos, inversiones inmobiliarias sensatas y un fondo de pensiones privado que me garantizaba una vejez holgada. Pero desde hacía unos 7 meses, una extraña neblina mental comenzó a apoderarse de mis días. Notaba una pesadez inusual en los párpados a mitad de la tarde, ligeros temblores en la mano derecha al sostener la pluma estilográfica y lapsos de memoria inexplicables donde olvidaba dónde había dejado las llaves o la fecha exacta de una cita bancaria. El médico de cabecera de toda la vida me aconsejó reposo, sugiriendo que se trataba de un proceso natural de envejecimiento combinado con el cambio de ritmo tras dejar la actividad laboral. Cristina, con una sonrisa dulce y comprensiva, asumió de inmediato el control absoluto de mis medicamentos cotidianos para la tensión arterial, asegurándome cada mañana y cada noche que yo ya no debía preocuparme por nada. Aquel sábado 14 de octubre era una fecha señalada. Habíamos organizado una cena íntima en nuestra residencia para celebrar lo que Cristina denominaba mi leve recuperación de salud. Entre los comensales se encontraban viejos conocidos del sector inmobiliario, y de manera muy destacada, Mateo Fernández, un corredor de propiedades de 52 años, con quien yo había realizado algunos negocios menores en el pasado. Mateo era un hombre de modales refinados, traje a la medida y una locuacidad que siempre me pareció excesiva, aunque nunca sospeché de sus intenciones profundas. También había conseguido que viniera mi única hija, Valentina Jiménez, de 31 años, una brillante médica residente en el hospital universitario que trabajaba turnos extenuantes y a quien yo admiraba profundamente por su rigor ético y su carácter observador. La mesa del comedor principal estaba vestida con lino blanco, cubiertos de plata y copas de cristal de Bohemia que emitían un destello cálido bajo la luz tenue de la lámpara central. El ambiente parecía festivo, lleno de conversaciones banales sobre el mercado inmobiliario madrileño y las vacaciones de verano. Cristina vestía un elegante conjunto de seda color granate y se desplazaba entre la cocina y la mesa con una agilidad pasmosa, sirviendo las entradas y atenta a que ninguna copa estuviera vacía. En apariencia, éramos la estampa perfecta de una familia acomodada de clase alta española que disfrutaba de una velada amena en un entorno privilegiado. Sin embargo, detrás de las risas y las anécdotas compartidas, mi cuerpo enviaba señales de cansancio anticipado. Eran apenas las 9:30 de la noche, y ya sentía esa familiar sequedad en la garganta y una leve somnolencia que se pegaba a mis sienes. Mateo se inclinaba con frecuencia hacia Cristina
para hacer comentarios en tono bajo que terminaban en risas cómplices, mientras mi hija Valentina observaba la escena desde el otro extremo de la mesa con una rigidez inusual. Mi hija no quitaba los ojos de la jarra de agua y de la copa especial de cristal ahumado que mi esposa había colocado exclusivamente a la derecha de mi plato. Durante la comida, Cristina se levantó en repetidas ocasiones hacia la cocina, alegando que debía supervisar personalmente la temperatura del asado y preparar la infusión de hierbas que, según ella, ayudaba a digestión y calmaba mis supuestos nervios. Cada vez que salía del comedor, Mateo tomaba la palabra con una seguridad pasmosa, dirigiendo la conversación hacia el valor actual de los terrenos que yo poseía en la zona norte y sugiriendo, de forma aparentemente casual, que a mi edad la gestión de un patrimonio tan vasto resultaba una carga innecesaria que requería la ayuda de profesionales más jóvenes y dinámicos. Yo escuchaba sus palabras con una mezcla de apatía y resignación, bloqueado por el cansancio físico que me dominaba. Respondía con monosílabos, asintiendo mecánicamente a comentarios que en cualquier otro momento de mi vida habría rebatido con vehemencia, técnica y firmeza empresarial. Cristina regresó a la estancia portando una pequeña bandeja de plata donde reposaba mi taza de infusión humeante y un plato con la medicación nocturna. Con una delicadeza ensayada, colocó la taza frente a mí, apoyando su mano sobre mi hombro con un gesto que a los ojos de los demás parecía de un cariño infinito. Tómate todo antes de que se enfríe, querido. Sabes bien lo mucho que te ayuda a conciliar el sueño y a despejar la cabeza para mañana, me dijo Cristina al oído, con un tono suave que resonó en mis oídos con una vibración helada. En ese preciso instante, antes de que alcanzara a rozar la taza con los dedos, mi hija Valentina se puso de pie bruscamente, haciendo rozar las patas de su silla contra el suelo de parqué, en un ruido seco que interrumpió la conversación de la mesa. Todos los presentes guardaron silencio y giraron los rostros hacia ella. Valentina no miró a Mateo ni a los invitados. Mantuvo la vista clavada en mi rostro, con las pupilas dilatadas y la respiración contenida, mostrando una palidez que nada tenía que ver con el cansancio de sus turnos de guardia en el hospital. «Papá, ven un momento conmigo a la cocina, por favor. Necesito que me ayudes con la bandeja del postre antes de servirá», pronunció Valentina con una firmeza impuesta que escondía un temblor inocultable en el timbre de su voz. Cristina intervino de inmediato, esbozando una sonrisa tensa y levantando una mano para detener el movimiento. «Hija, no molestes a tu padre ahora. Está cansado y sabes que necesita tomarse su tratamiento a su hora exacta para no alterar su descanso». Pero Valentina no cedió ni un solo milímetro en su postura. Avanzó 2 pasos hacia la cabecera de la mesa, me tomó con firmeza del brazo izquierdo con una fuerza que me obligó a ponerme de pie y me arrastró suavemente hacia el pasillo que conducía a la zona de servicio, alejándonos del murmullo de la sala. El contacto de la mano de mi hija estaba frío como el hielo, y al cruzar el umbral del marco de la puerta de la cocina, se aseguró de cerrar la hoja de madera a nuestras espaldas, dejando fuera las miradas inquisitivas de los comensales. Fue allí, entre el olor a especias, el brillo de los azulejos blancos y el murmullo distante de la música ambiental del salón, donde la realidad de mi existencia dio un vuelco definitivo. Valentina se pegó a mi oído, apretó sus dedos contra mi antebrazo hasta hacerme daño, y susurró las palabras que dinamitaron la confianza ciega que había mantenido durante casi 3 décadas de matrimonio. «Papá, escúchame con mucha atención antes de que ella vuelva a entrar por esa puerta. No pruebes ni una sola gota de lo que te acaba de servir hoy en esa mesa, ni el agua, ni la infusión, nada». Miré a mi hija con una mezcla de estupor y confusión, intentando procesar si sus palabras eran producto de un malentendido o si la neblina de mi cerebro me impedía comprender una broma de mal gusto. La respiración de Valentina era entrecortada, y sus ojos castaños, idénticos a los de mi difunta madre, brillaban con un pánico absoluto que jamás le había visto en toda su vida adulta. «¿De qué estás hablando, Valentina? Tu madre solo me ha traído la medicina que me recetó el doctor». Alcancé a articular con voz paulatina, sintiendo cómo el cansancio pugnaba por cerrar mis párpados.
No es tu medicina, papá, susurró ella pegando su rostro al mío para que el sonido no atravesara la madera de la puerta. He revisado el frasco del armario del baño mientras me lavaba las manos. No son los comprimidos de tu hipertensión. Han cambiado las píldoras por un sedativo de alta intensidad y un modulador neurológico que destruye la memoria reciente. Llevan semanas administrándotelo a diario, y acabo de ver en el cajón de su escritorio un borrador de poder notarial completo para incapacitarte legalmente. Aquellas palabras cayeron sobre mi pecho como una losa de hormigón armado de miles de toneladas. El silencio de la cocina se volvió sofocante, interrumpido únicamente por el zumbido constante del frigorífico de acero inoxidable. La imagen de mi esposa Cristina, riendo en el salón junto a Mateo Fernández, adquirió de pronto un matiz siniestro y retorcido. No se trataba de un deterioro biológico, ni de una vejez prematura. La neblina mental que me acompañaba mes tras mes tenía un nombre, un rostro y un objetivo frío y calculado. La mujer que dormía a mi lado cada noche estaba borrando mi conciencia paso a paso para quedarse con el fruto de toda mi vida. Valentina me sostuvo por los hombros al notar que mis piernas flaqueaban levemente ante la magnitud de la revelación. Tienes que disimular, papá. No podemos encararlos aquí delante de todos sin pruebas irreversibles. Si descubren que lo sabemos, cambiarán de estrategia y será imposible protegerte. Vuelve a la mesa. No bebas nada y deja que yo me encargue de conseguir la prueba que necesitamos para destruirlos. El reloj de pared de la cocina marcaba las 9:43 de la noche. En ese instante preciso, mientras escuchaba los pasos de mi esposa acercarse por el pasillo para buscar a su marido, el hombre crédulo y abnegado que había sido durante 64 años murió en el acto. Una frialdad calculadora, pulida durante décadas de diseño estructural y resolución de problemas complejos, ocupó el lugar de la ingenuidad. Me limpié el sudor frío de la frente, miré a mi hija a los ojos y asentí con una lentitud severa. La batalla por mi vida, mi patrimonio y mi dignidad acababa de comenzar en mi propia casa. La puerta de la cocina se abrió de golpe con un chasquido metálico, y el rostro de Cristina apareció en la rendija con una sonrisa helada que no llegaba a tocarle los ojos. Sostenía un paño de cocina entre las manos y nos miró alternativamente, examinando la distancia exacta que había entre mi hija y yo, con la agudeza de un felino que presiente una alteración en la rutina de su presa. ¿Ocurre algo aquí dentro? Los invitados están esperando en la mesa y Mateo acaba de servir otra ronda de vino, dijo Cristina, bajando el tono de voz hasta hacerlo sonar extrañamente maternal y persuasivo. Nada, mamá, respondió Valentina de inmediato, transformando su expresión a una velocidad asombrosa que solo la práctica médica le podía haber otorgado. A papá le dio un leve mareo al levantarse, pero ya le he dicho que abra un poco la ventana para respirar aire fresco antes de volver al salón. Aproveché aquel segundo de tregua para tomar una bocanada profunda de aire y fijar la vista en el suelo de baldosas. Cada fibra de mi cuerpo exigía encarar a esa mujer en ese mismo instante, gritarle que sabía exactamente lo que contenía aquel frasco guardado en el baño y exigirle explicaciones por cada gota de químico que me había hecho tragar durante los últimos meses. Sin embargo, mi mente de arquitecto, adiestrada para prever el colapso de las estructuras antes de colocar el primer soporte, tomó el control absoluto. Si actuaba por mero impulso, si dejaba que la ira dictara mis movimientos en ese comedor lleno de gente, Cristina y Mateo destruirían cualquier evidencia física en cuestión de minutos, alegando que un anciano senil y paranoico estaba sufriendo una crisis psicótica frente a testigos de honor. «Estoy bien, Cristina. Solo fue una bajada momentánea de tensión», articulé con una voz seca, logrando que mis cuerdas vocales sonaran lo suficientemente estables como para no levantar mayores sospechas. «Volvamos a la mesa. No quiero que la cena se enfríe por mi culpa». Caminamos en procesión por el pasillo. Cristina iba delante, marcando el ritmo con el taconeo rítmico de sus zapatos de salón, mientras Valentina caminaba un paso por detrás de mí, manteniendo una distancia prudencial pero alerta a cada uno de mis movimientos.
Al regresar al comedor, la escena parecía intacta. La música suave de piano sonaba de fondo, los dos comensales invitados discutían sobre el precio del metro cuadrado en el barrio de Salamanca, y Mateo Fernández ajustaba la manga de su chaqueta mientras saboreaba una copa de tinto de reserva. Me senté en el sillón de la rectoría de la mesa. Frente a mí reposaba la taza de infusión humeante y la pequeña copa ahumada de agua que mi esposa había dispuesto con tanta meticulosidad antes de la interrupción. Podía percibir el tenue aroma a manzanilla mezclado con una nota amarga, casi imperceptible, que durante semanas había pasado inadvertida para mi paladar atrofiado por la supuesta fatiga crónica. «Santiago, te veo un poco pálido, querido», comentó Mateo desde el otro lado de la mesa, apoyando los codos sobre el mantel de lino con una familiaridad irritante. «Estábamos hablando justo ahora con los señores de la urgente necesidad de simplificar las gestiones de tus terrenos en el norte. El mercado actual está en un punto máximo de valoración, pero dentro de 6 meses las normativas municipales van a cambiar. Sería una lástima que tus propiedades perdieran la mitad de su valor por no haber firmado los poderes de representación a tiempo». Giré el rostro despacio para mirarlo directamente a las pupilas. Por primera vez en meses, no vi a un amigo dispuesto a echarme una mano en los trámites burocráticos de mi jubilación. Vi a un cazador paciente que esperaba el momento preciso en que la presa dejara caer la cabeza por el efecto del sedante. Cristina se colocó justo a mi izquierda, pasando una mano suave por mi espalda, mientras acercaba la taza de infusión a pocos centímetros de mi mano derecha. «Mateo tiene toda la razón, Santiago», intervino Cristina con un tono lleno de falsa ternura. «No estás en condiciones de andar de oficina en oficina, soportando el calor y el papeleo de las notarías. Bébete la infusión mientras está caliente y mañana firmamos los borradores que Mateo ha preparado con tanto esmero». Un sudor frío corrió por mi nuca. Tenía que deshacerme de aquel líquido de inmediato, sin que nadie sospechara que lo hacía de forma deliberada. Un reuso directo levantaría todas las alarmas. Una aceptación significaba tragarme otra dosis del fármaco que me estaba destruyendo el cerebro. La tensión en la mesa crecía a cada segundo, con Cristina observando fijamente la trayectoria de mis dedos hacia el asa de la taza y Valentina apretando los puños sobre su regazo desde la esquina opuesta. Cerré los ojos un instante, simulando un vértigo repentino. Dejé que mi mano derecha temblara con exageración teatral mientras la estiraba torpemente hacia la mesa. Mis dedos rozaron la porcelana, no para asirla, sino para empujarla con un movimiento seco y diagonal. La taza se volcó de golpe, esparciendo la infusión hirviente y el sedante concentrado directamente sobre el mantel blanco, salpicando la camisa de encaje de Cristina y el pantalón de vestir de Mateo Fernández. El líquido oscuro comenzó a expandirse rápidamente por la tela, creando una mancha grotesca sobre el lino impecable. Cristina soltó un chillido de rabia contenida, poniéndose de pie de un salto mientras buscaba desesperadamente una servilleta para limpiarse. «¡Madre mía, Santiago! ¡Mira lo que has hecho!», exclamó mi esposa, perdiendo por un segundo la máscara de dulzura y dejando entrever una mueca de auténtico fastidio. «Ya no puedes ni sostener una simple taza de té sin provocar un desastre». «Lo siento. De verdad lo siento mucho, Cristina», mascullé con la voz distorsionada, bajando la cabeza y manteniendo la actuación de anciano torpe y desorientado. «Me ha dado un calambre en la muñeca. No he podido controlar el movimiento». Mateo se levantó limpiándose la pernera del pantalón con una servilleta de tela, disimulando a duras penas una mirada de absoluto desprecio dirigida hacia mi persona. «No pasa nada, son cosas que ocurren cuando la salud no acompaña. Cristina, creo que lo mejor será que acompañes a Santiago a su habitación para que descanse. No tiene sentido forzarlo a seguir en la mesa en este estado». Valentina aprovechó el caos del momento para levantarse rápido. Mientras mi esposa limpiaba aceleradamente la mesa con gestos bruscos y malhumorados, mi hija sacó del bolso de mano un pequeño recipiente de plástico esterilizado de los que utilizaba en el laboratorio del hospital. Con una maniobra precisa y veloz, aprovechando que Cristina le daba la espalda para llevar los platos sucios,
Presionó una torunda de algodón sobre el charco de infusión que aún empapaba el mantel y la introdujo en el frasco, sellándolo de herméticamente antes de guardarlo en el bolsillo interior de su abrigo. Nuestros ojos se cruzaron un segundo en mitad del bullicio. La primera prueba de la sustancia estaba a salvo. «Acompáñame arriba, Santiago», ordenó Cristina tomándome del brazo con una firmeza que distaba mucho de ser afectuosa. «Te prepararé otro té en la habitación para que te calmes». «No será necesario, mamá», la interrumpió Valentina con voz tajante, colocándose al lado de la escalera. «Yo misma me quedaré con él esta noche. Mañana no tengo turno hasta la tarde y prefiero monitorizar su tensión de cerca después de este episodio». Cristina apretó las mandíbulas, claramente contrariada por la intromisión de nuestra hija, pero no pudo oponerse sin romper la imagen de madre y esposa abnegada frente a los invitados que aún permanecían atónitos en el salón. Asintió de mala gana, permitiendo que Valentina me guiara por los peldaños de madera hacia el piso superior de la casa. Al entrar en mi dormitorio principal, mi hija echó el pestillo interior con extrema cautela. El silencio de la habitación era pesado, roto únicamente por el tic-tac monótono del reloj de pared. Me dejé caer sobre el sillón de lectura, sintiendo cómo la adrenalina del momento comenzaba a dejar paso a una lucidez fría y aterradora. Ya no estaba drogado. El efecto de las dosis anteriores empezaba a perder intensidad al no haber consumido la toma de esa noche, y la claridad mental regresaba a mi cerebro como un torrente de agua helada. «Tengo la muestra de la infusión, papá», susurró Valentina sacando el frasco de su abrigo y mostrándomelo bajo la luz de la lámpara de noche. «Mañana a primera hora la analizaré en el laboratorio de toxicología del hospital con un compañero de absoluta confianza. Pero eso no es todo lo que descubrí en el baño». Valentina se acercó a la puerta para comprobar que no había nadie escuchando al otro lado del pasillo. Regresó a mi lado y sacó de su bolso un pliego de folios doblados en 4 partes que había logrado fotografiar y recuperar del archivador privado de mi esposa. «Mira las fechas y las firmas de estos extractos bancarios», dijo mi hija, desplegando los papeles sobre mis rodillas. «No solo están alterando tu medicación para confundirte. Llevan más de 5 meses transfiriendo fondos desde tu cuenta personal de ahorros hacia una sociedad mercantil registrada en un paraíso fiscal de la que jamás me habías hablado». Desplegué los documentos con manos firmes. A la luz tenue de la estancia, leí los números con atención matemática. Las cifras no mentían. Había salidas periódicas de 40.000, 60.000 y hasta 80.000 euros, todas autorizadas supuestamente con mi firma digital. Sin embargo, al examinar con detalle la última página del documento, un escalofrío me recorrió la espina dorsal al descubrir un detalle operativo que mi esposa y Mateo habían pasado por alto en su prisa por despojarme de todo. Las manecillas del reloj de pared marcaban exactamente las 6:20 de la mañana del domingo, cuando la puerta del garaje resonó con un chasquido metálico al cerrarse. Valentina había salido de casa antes del amanecer, portando el frasco de cristal esterilizado en su bolso médico, con el compromiso firme de ingresar al área de toxicología del hospital universitario mediante su credencial de guardia sin levantar sospecha alguna entre sus colegas. Permanecí sentado junto a la ventana de mi despacho personal, observando la bruma densa que cubría el jardín de la propiedad. En el escritorio descansaba la pequeña caja de plástico donde Cristina guardaba con celosía mis comprimidos diarios. Con las manos completamente firmes y una precisión quirúrgica, extraje la pastilla blanca correspondiente a la dosis matutina y la arrojé dentro de un frasco vacío de tónico facial que escondí en el fondo de un cajón bajo llave. En su lugar, tomé un pequeño comprimido neutro de calcio de idéntico tamaño y forma que mi hija me había suministrado horas antes. A las 8 en punto, el crujido suave de los peldaños de la escalera anunció la llegada de Cristina. Entró en el despacho, vistiendo una bata de seda azul marino, sosteniendo una bandeja de plata con mi taza habitual de café con leche y un vaso de agua fresca. Su rostro mostraba una serenidad ensayada, aunque la rigidez en la comisura de sus labios
delataba la frustración contenida por el incidente de la noche anterior. «Buenos días, Santiago», dijo, depositando la bandeja con un movimiento calculado sobre el escritorio. «Veo que te has levantado temprano. ¿Cómo te encuentras de la cabeza? Anoche estabas profundamente desorientado». «Mucho mejor, Cristina», respondí con un hilo de voz pausado, manteniendo la mirada entreabierta y fingiendo una leve pesadez en el habla. «Creo que el descanso me ha sentado bien. El dolor de sienes ha cedido un poco». «Me alegro profundamente, querido», articuló ella, deslizando la pequeña pastilla de calcio hacia mi mano mientras me acercaba el vaso de agua. «Es fundamental que no olvides tomar tu tratamiento a la hora exacta». El médico fue muy claro sobre la importancia de la regularidad para evitar nuevos episodios de pérdida de memoria. Sostuve el comprimido entre el pulgar y el índice, llevándolo a la boca bajo la mirada atenta de mi esposa. Puse la pastilla debajo de la lengua con destreza, tomé un trago generoso de agua y tragué ruidosamente, haciendo un movimiento exagerado con la garganta para confirmar el acto. Cristina exhaló un suspiro imperceptible de satisfacción, convencida de que el químico sedante volvía a circular por mi sistema digestivo para adormecer mis facultades por otra jornada más. «Tengo que hacer algunos recados en el centro con Mateo», comentó ella con ligereza mientras recogía el vaso vacío. «Revisaremos unos documentos del seguro de la casa y volveré antes del almuerzo. Quédate tranquilo en el despacho y no te esfuerces leyendo ni revisando papeles viejos. Sabes que eso te fatiga demasiado». «Entendido, descuida», musité, apoyando la espalda contra el respaldo de piel del sillón y cerrando los ojos para simular el inicio del sopor característico que ella esperaba observar. Tan pronto como escuché el motor de su automóvil alejarse por la avenida principal, abrí los ojos por completo. Escupí el comprimido de calcio en un pañuelo de papel y me puse de pie sin rastro alguno de torpeza física. Por primera vez en casi 7 meses, no sentía el peso aplastante en los párpados ni la molesta sequedad en la garganta. La neblina neurológica se disipaba a una velocidad pasmosa al cabo de 36 horas sin ingerir la sustancia alterada. Mi mente, adiestrada durante más de 4 décadas en el rigor de los cálculos estructurales, recuperaba su capacidad de análisis frío y deductivo. A las 11:14 de la mañana, la pantalla de mi teléfono móvil privado vibró sobre la mesa. El nombre de Valentina apareció en el visor. Contesté de inmediato, pegando el dispositivo a mi oído con el pulso acelerado. «Papá, ya tengo los resultados preliminares del espectrómetro de masa del laboratorio», dijo mi hija con la voz entrecortada por la tensión. «Lo que te estaban administrando no es ningún antihipertensivo. El frasco de tu tratamiento diario contiene una mezcla de alprazolam en dosis masivas, combinado con una sustancia anticolinérgica que bloquea temporalmente los receptores de la acetilcolina en el cerebro. Es una combinación diseñada específicamente para inducir cuadros sintomáticos idénticos a las fases iniciales de una demencia senil o síndrome de Alzheimer». Escuchar la confirmación clínica pronunciada por una profesional médica convirtió el horror en una certeza matemática irrebatible. La mujer que había dormido a mi lado durante 28 años no cometía una negligencia. Estaba ejecutando un plan farmacológico calculado para anular mi capacidad jurídica mediante un deterioro cognitivo inducido. ¿El informe firmado por el jefe de toxicología está garantizado?, pregunté con voz helada y serena. «Sí, el doctor Morales ha firmado el certificado analítico con sello oficial del laboratorio clínico», confirmó Valentina. «El documento prueba la presencia de concentraciones tóxicas de esa sustancia en la muestra de la infusión de anoche. Legalmente es una prueba irrefutable de adulteración de medicamentos. Guarda ese documento original en la caja fuerte de tu despacho hospitalario, Valentina», le ordené con firmeza. «Nadie debe saber que tenemos esa analítica en nuestro poder hasta que hayamos asegurado la totalidad de la estructura patrimonial». Corté la comunicación y me dirigí de inmediato hacia el archivador metálico situado en el fondo de la biblioteca. Utilicé la llave de repuesto que guardaba en el interior de mi reloj de bolsillo antiguo para abrir la cerradura inferior.
Extraje los carpetones de color caqui que contenían las escrituras notariales de mis 3 propiedades inmobiliarias principales, la cuenta de inversión asociada a mi fondo de jubilación y los extractos de la empresa de consultoría técnica que aún conservaba activa. Al revisar los folios con la minuciosidad de un perito judicial, descubrí la grieta operativa que Cristina y Mateo habían cometido. En el documento que mi hija había fotografiado la noche anterior, figuraba una transferencia masiva por valor de 320.000 euros, programada para ejecutarse el día jueves 19 de octubre, hacia la cuenta conjunta a nombre de Mateo Fernández y una entidad mercantil de responsabilidad limitada. Sin embargo, para que esa transferencia bancaria de gran volumen fuera validada por la central del banco, se requería una autorización presencial o la firma de un documento de apoderamiento especial elevado a escritura pública ante un notario. La estrategia de mi esposa no era simplemente robar el dinero en efectivo. Su objetivo final era llevarme ante la notaría pública el próximo viernes para hacerme firmar, amparados en mi estado de desorientación inducida, un poder general de administración de bienes a favor de Mateo Fernández, lo que les otorgaría el control absoluto e irrevocable de mi patrimonio de 1.800.000 euros. Me senté en la silla de caoba, tomé una pluma de tinta negra y comencé a trazar en un cuaderno de notas el mapa de contraataque. Cada paso debía ser ejecutado sin una sola falla, sin alterar mi comportamiento habitual en la casa y manteniendo la apariencia de un hombre derrotado y dependiente. A la 1:30 de la tarde, el sonido de la puerta principal anunció el regreso de Cristina. Bajé al salón a paso lento, arrastrando ligeramente el pie izquierdo y manteniendo la mirada fija en el suelo para recrear la figura del enfermo vulnerable que ella creía haber consolidado. «¿Cómo ha ido la mañana, Santiago?», preguntó Cristina mientras se quitaba el abrigo de lana en el recibidor, mirándome con una atención casi pericial. «He dormido casi todo el tiempo, Cristina», respondí con voz áspera y fatigada, apoyándome en el marco de la puerta. «Siento la cabeza pesada. Me cuesta recordar si esta mañana vinieron a entregar el correo o si solo lo he soñado». Una chispa de satisfacción brilló en la mirada de mi esposa. Se acercó a mí, me tomó del brazo con una solicitud fingida y sonrió con esa frialdad imperturbable que ahora descifraba con absoluta claridad. «No te preocupes por el correo, querido», dijo, acariciándome la mejilla con sus dedos fríos. «Mateo y yo hemos gestionado todos los papeles del seguro. El viernes por la mañana iremos juntos a la oficina del notario don Ramón Ruiz, únicamente para firmar un trámite rutinario de la casa. Será algo muy rápido. No tendrás que preocuparte por leer nada pesado». Asentí con la cabeza con sumisión mecánica, permitiendo que me guiara hacia la mesa del comedor. Pero mientras ella caminaba hacia la cocina para servir la comida, saqué disimuladamente mi teléfono móvil secundario y envié un mensaje de texto cifrado al único hombre capaz de desmantelar esa trampa legal en los tribunales de Madrid. El abogado experto en derecho patrimonial don Ramón Ruiz, quien para sorpresa de mi esposa, había sido mi compañero de estudios universitarios durante más de 40 años. El segundero del reloj de pie del despacho marcaba las 3:12 de la tarde del lunes, cuando el automóvil de don Ramón Ruiz cruzó el portón de la finca. Cristina había salido hacia una cita en la peluquería del barrio de Salamanca, ocasión que aproveché para organizar aquel encuentro confidencial sin levantar las sospechas de las cámaras de seguridad perimetrales que ella misma había instalado meses atrás. Recibí al letrado en el porche lateral, alejado de los cristales principales de la vivienda. Don Ramón Ruiz, de 61 años, lucía un traje gris impecable y portaba un maletín de cuero gastado por las décadas de ejercicio profesional. Nos estrechamos la mano con firmeza. En su mirada no vi la compasión que suele dispensarse a un anciano senil, sino el respeto absoluto hacia el profesional de la arquitectura con quien había compartido aulas y proyectos desde la juventud. «Santiago, tu mensaje decía que necesitabas una auditoría urgente y discreta antes del viernes», dijo Ramón sin rodeos, sentándose en la mesa de teca del jardín mientras desplegaba una libreta de notas. «He revisado en el registro mercantil los movimientos de la sociedad que me indicaste
Necesito que examines estos folios antes de que Cristina regrese. Respondí en tono bajo, mostrándole los extractos bancarios que Valentina había extraído del mueble del baño y las fotografías del borrador del poder especial. Llevan meses debilitándome con fármacos adulterados para firmar una cesión total de bienes este viernes en la notaría. Ramón ajustó sus gafas de lectura y repasó cada fila de números durante varios minutos en un silencio sepulcral. Sus cejas se juntaron a medida que avanzaba por los conceptos de las transferencias. La brisa fresca de la tarde agitaba las hojas del jardín mientras el especialista en Derecho de Familia y Patrimonial analizaba la red de movimientos financieros. «Esto es una maniobra de vaciamiento patrimonial en regla, Santiago», afirmó Ramón, alzando la vista con gravedad. «La empresa de responsabilidad limitada, a la que han enviado esos 320.000 euros, está a nombre exclusivo de Mateo Fernández. Si firmas el poder general que han redactado para este viernes, en menos de 48 horas venderán las fincas del norte y traspasarán los fondos sobrantes a cuentas fuera de la jurisdicción española. ¿Qué validez legal tendría mi firma si acreditamos que estaba bajo los efectos de un sedante alterado?», pregunté, manteniendo la calma que exigía la situación. «Si presentamos la denuncia ahora, la causa penal tardará meses en instruirse y, mientras tanto, ellos podrían solicitar una medida cautelar de administración judicial alegando tu estado de salud aparente», explicó el letrado con pragmática serenidad. «Lo que necesitamos es una maniobra de inversión. Debes dejar que sigan creyendo que el plan avanza sin contratiempos, mientras nosotros modificamos la titularidad de tus activos antes de que pongan un solo pie en la oficina notarial». En ese preciso momento, el sonido de mi teléfono personal interrumpió la conversación. Era el investigador privado que había contratado 48 horas atrás para rastrear los desplazamientos de Mateo Fernández y Cristina durante las mañanas en que yo permanecía supuestamente adormilado en la vivienda. «Señor Jiménez, tengo las imágenes que me pidió», informó la voz al otro lado de la línea. «Su esposa y el señor Fernández han estado reuniéndose diariamente en una gestoría de la calle Velázquez. Pero hay un elemento adicional que debe conocer. Han solicitado una tasación urgente por vía rápida de la vivienda donde usted reside actualmente». «¿Pretenden vender la casa principal?», pregunté, sintiendo un leve escalofrío que no logró alterar la firmeza de mi voz. «No solo venderla, señor. Han presentado una solicitud de hipoteca inversa sobre la propiedad aprovechando una autorización firma que usted les otorgó hace 2 años para las obras del tejado. Si esa solicitud se aprueba este miércoles, la entidad bancaria desembolsará 400.000 euros directamente en la cuenta gestionada por su esposa». Agradecí la información y corté la comunicación. Ramón observaba mi rostro, evaluando mi reacción ante el cerco financiero que se cerraba sobre mi vida. La fría codicia de Cristina no se limitaba a los terrenos o a las cuentas de inversión. Pretendía dejarme sin el techo bajo el cual había vivido durante casi 3 décadas, reduciendo mi existencia a una mera cifra en su balance de beneficios. «Ramón, debemos actuar con la velocidad de un cálculo de estructuras», dije mirando fijamente al abogado. «Quiero constituir una fundación familiar protegida a nombre de mi hija Valentina antes del miércoles a mediodía. Transferiremos la titularidad de los terrenos del norte, la residencia principal y la totalidad de los fondos de inversión a ese patrimonio protegido. Para hacer eso en un plazo de 48 horas, necesitamos aportar certificados médicos oficiales que acrediten tu plena capacidad cognitiva actual», advirtió Ramón. «Si descubren que estás realizando movimientos patrimoniales de esa escala, precipitarán el conflicto o intentarán llevarte a un centro médico de urgencia alegando una crisis. Valentina se encargará de los certificados oficiales en el hospital universitario», respondí sin vacilar. «Esta misma tarde me someteré a una evaluación neuropsicológica completa con el equipo del jefe de neurología, el doctor Morales. El informe ratificará que mi capacidad de juicio es del 100% cuando no estoy bajo el efecto de la sustancia que me administraban». Ramón asintió con una leve inclinación de cabeza, guardando los documentos en su maletín.
Si conseguimos redactar las escrituras de la fundación para el miércoles por la tarde, la firma del viernes en la notaría se convertirá en una trampa insalvable para ellos. Creen que van a firmar la cesión de tu patrimonio, pero firmarán un documento que no tendrá ningún valor operativo sobre tus verdaderos activos. Escuchamos el sonido distante del motor del coche de Cristina aproximándose por la calle de acceso. Ramón cerró el maletín de golpe y se puso de pie con naturalidad, adoptando el tono de una visita de cortesía entre viejos conocidos de la profesión. Quedamos en eso entonces, Santiago. Iré pasando por tu despacho para revisar esos presupuestos de reforma cuando la salud te lo permita, dijo Ramón en voz alta, caminando hacia la salida, justo en el momento en que Cristina cruzaba la verja con varias bolsas de compras en la mano. «Buenas tardes, don Ramón», saludó Cristina, deteniéndose en el camino de grava y midiendo la presencia del letrado con una sonrisa helada. No sabía que teníamos visita en casa. Santiago se fatiga mucho con las conversaciones largas. Solo pasaba a saludar a un viejo amigo, doña Cristina, respondió el abogado con impecable cortesía castellana. Lo he visto muy recuperado, aunque le he aconsejado que no descuide el reposo que usted tan brillantemente supervisa. Cristina sostuvo la mirada del abogado durante 2 segundos interminables antes de asentir con frialdad. Tan pronto como Ramón atravesó el portón exterior, mi esposa se volvió hacia mí, examinándome el rostro con una fijeza inquisitiva que delataba una creciente inquietud. «¿De qué hablabais con tanto secreto, Santiago?», preguntó, acercándose a mí mientras dejaba las bolsas sobre la mesa del jardín. «Sabes bien que no debes gestionar ningún asunto legal ni económico sin que Mateo o yo estemos presentes para evitarte confusiones. Solo recordábamos los viejos tiempos de la facultad, Cristina». Mentí con una voz quebradiza y apagada, dejando caer los hombros y arrastrando la voz con la torpeza que ella esperaba. Ramón decía que debería revisar las escrituras antiguas del tejado, pero le he dicho que me duele la cabeza y que tú te encargas de todo. La tensión en los hombros de mi esposa se relajó visiblemente. Una sonrisa de suficiencia volvió a instalarse en sus labios al confirmar que el anciano dependiente seguía bajo su dominio. Me tomó del brazo con una presión firme y me guió lentamente hacia el interior de la casona. «Así me gusta, querido», murmuró al oído mientras subíamos los peldaños de la entrada. «Tú no tienes que preocuparte por escrituras ni papeles viejos. El viernes en la notaría todo quedará solucionado para siempre». Sin embargo, al entrar en mi habitación y cerrar la puerta tras de mí, abrí la pequeña libreta donde registraba cada dato de la operación. Valentina acababa de confirmarme por mensaje que el equipo del doctor Morales estaba preparado para realizar la prueba neuropsicológica a las 7 de la tarde en una clínica privada. Pero al revisar la correspondencia oculta en mi correo electrónico secundario, descubrí un aviso urgente enviado por la entidad bancaria que ponía en riesgo todo nuestro plan a menos de 48 horas del desenlace. El pitido intermitente del monitor de evaluación neurológica retumbaba en la sala de exploraciones de la clínica privada a las 7:40 de la tarde del lunes. El doctor Morales, jefe del servicio de neurología, retiró los electrodos de mi sien derecha y contempló la pantalla del ordenador con una atención minuciosa antes de ajustar sus anteojos para dirigirse a Valentina y a mí. «Los resultados de la batería cognitiva son categóricos, Santiago», declaró el especialista, firmando digitalmente el informe pericial. «Tu capacidad de razonamiento abstracto, memoria operacional y juicio lógico están intactas en un 99%. La neblina mental que padecías desapareció en cuanto tu organismo dejó de recibir el sedante. Este documento oficial certifica tu plena capacidad jurídica sin margen para ninguna duda médica». Sostuve el certificado sellado entre mis manos. Aquel papel representaba mi escudo legal. Con ese dictamen en mi poder, acudí a primera hora del martes a la sede central de la Notaría Pública junto a don Ramón Ruiz. En una sesión reservada que se prolongó durante 3 horas, constituimos formalmente la Fundación Familiar Patrimonio Jiménez, una entidad jurídica blindada cuyo único objetivo
era la protección y administración de mis bienes. En ese mismo acto, firmé la adscripción irrevocable de mis 3 propiedades inmobiliarias, la cuenta de inversión principal y el saldo de mis fondos de ahorro a favor de la estructura recién creada, nombrando a Valentina como patrona única y ejecutora con plenos derechos. Para el sistema financiero y el registro de la propiedad, yo ya no poseía bienes a título personal que pudieran ser objeto de embargo, venta o apoderamiento mediante un fraude por incapacidad. Todo mi legado de 1.800.000 euros estaba a salvo tras un muro institucional infranqueable. Sin embargo, para completar la estrategia sin levantar las sospechas de Cristina y Mateo, era imprescindible mantener el engaño hasta el último minuto. Al regresar a la residencia al mediodía del miércoles, me aseguré de dejar sobre la mesa de mi despacho un paquete de folios impresos que contenían borradores desactualizados de los estados bancarios de hace 3 años. Eran documentos reales en apariencia, pero sin ningún valor operativo en la actualidad. ¿Qué es todo esto que has dejado tirado en el escritorio, Santiago?, preguntó Cristina a las 4 de la tarde, entrando en el despacho mientras sostenía una carpeta de cuero negro bajo el brazo. Me encontraba sentado en el sillón, con la mirada perdida hacia el ventanal y fingiendo una torpeza motora que obligaba a mis manos a temblar ligeramente sobre los reposabrazos. Estaba intentando revisar las cuentas de la casa, Cristina, balbuceé, arrastrando las palabras con una lentitud estudiada. Pero me mareo al fijar la vista en las cifras. Todo se me mezcla en la cabeza. Cristina se acercó a la mesa y recogió los folios desactualizados con una prisa disimulada. Al comprobar las cifras elevadas que figuraban en las cabeceras de los extractos antiguos, una chispa de codicia iluminó su rostro. No se molestó en verificar las fechas de los documentos. La avaricia le impidió notar que aquellos números correspondían a cuentas que ya habían sido traspasadas a la fundación esa misma mañana. «No tienes por qué atormentarte con estas cosas, querido», dijo, acariciándome la cabeza con un gesto mecánico que escondía un desprecio absoluto. «Mateo ya ha organizado la cita para el viernes a las 10 de la mañana en la notaría. Solo tendrás que poner tu firma en un par de folios para que nosotros nos encarguemos de gestionar todo este papeleo que tanto te altera». «¿Está todo seguro, Cristina?», pregunté con voz quebradiza, mirándola desde abajo con una expresión de indefensión simulada. «No quiero meterme en problemas con el banco». «Todo está perfectamente controlado, Santiago», aseguró ella, guardando los papeles en su carpeta. «Mateo vendrá a buscarnos en su coche a las 9:30. Tómate tu medicina y descansa». Durante la noche del miércoles y todo el jueves, continué tirando el sedante diario al frasco oculto y sustituyéndolo por las pastillas neutras de calcio. Mi cuerpo funcionaba con una precisión renovada, alimentado por una disciplina fría que aplastaba cualquier atisbo de duda o debilidad emocional. Observaba a mi esposa desplazarse por la casa con una seguridad absoluta, haciendo llamadas telefónicas en tono bajo desde el jardín donde coordinaba con Mateo el reparto de los fondos que creían que obtendrían tras la firma. El jueves, a las 8 de la noche, mientras Cristina se duchaba en el baño principal, me deslicé en su vestidor y revisé el interior de la carpeta de cuero negro que guardaba en su bolso de viaje. Allí estaba la minuta definitiva del Poder General, redactada por el abogado de Mateo. El documento pretendía otorgar a Mateo Fernández facultades irrestricteras para vender, hipotecar y transferir la totalidad de mis activos presentes y futuros sin necesidad de rendir cuentas ante ningún tribunal. Sonreí en la penumbra de la estancia con la serenidad de quien ha colocado una carga estructural en el punto exacto de un edificio defectuoso. Ellos creían que estaban a punto de dar el golpe definitivo a la vida de un anciano indeseable, sin saber que cada paso que daban los adentraba más en la trampa legal que Ramón y yo habíamos diseñado. A las 8:30 de la mañana del viernes 27 de octubre, el sonido del timbre de la entrada anunció la llegada de Mateo Fernández. Llevaba un traje oscuro recién planchado, un reloj de alta gama en la muñeca y una sonrisa de satisfacción contenida que no se molestó en disimular al saludarme en el recibidor. «Buenos días, Santiago», dijo Mateo,
dándome un palmadita en el hombro con un paternalismo insultante. ¿Cómo amanece nuestro arquitecto estrella? Hoy es un día importante. Vamos a dejar todos tus asuntos en orden para que solo tengas que preocuparte por descansar. Gracias, Mateo, respondí con el hilo de voz habitual, dejando que Cristina me ayudara a ponerme el abrigo de lana gris. Estoy algo cansado, pero quiero acabar con esto hoy mismo. Así se habla, querido, intervino Cristina, ajustándome el cuello del abrigo con una pulcritud grotesca. En un par de horas estaremos de regreso en casa y podrás dormir todo el tiempo que quieras. Nos subimos al coche de Mateo. Yo viajaba en el asiento trasero, manteniendo la vista fija en el paisaje urbano de Madrid que se desplazaba tras la ventanilla. En el asiento del copiloto, Cristina y Mateo intercambiaban miradas cómplicas por el espejo retrovisor, convencidos de que el hombre que llevaban en la parte posterior era un simple despojo humano incapaz de reaccionar ante la expoliación de su vida. A las 9:50 aparcamos frente al edificio de la notaría pública en la calle Serrano. El aire de la mañana era frío y seco. Ascendimos en el ascensor de madera noble hasta el tercer piso, donde la secretaria nos hizo pasar de inmediato a la sala de juntas principal, una estancia espaciosa presidida por una mesa de caoba maciza, estanterías repletas de códigos legislativos y un gran ventanal que daba a la avenida. Sobre la mesa reposaban las carpetas con los documentos que Mateo había preparado para la firma. Mi esposa se sentó a mi izquierda, apoyando una mano sobre la mía para simular una asistencia cariñosa, mientras Mateo se ubicaba a la derecha con una pluma estilográfica lista para entregármela. «El notario entrará en 5 minutos, Santiago», susurró Cristina al oído. «Solo tienes que firmar donde Mateo te señale y no hace falta que hagas preguntas para no alargar la reunión». Asentí en silencio, manteniendo los ojos semiabiertos. En ese preciso instante, la puerta doble de la sala de juntas se abrió de par en par. Pero no fue el notario quien cruzó el umbral en primer lugar. Entró don Ramón Ruiz, portando un maletín de cuero rígido, seguido de mi hija Valentina y 2 agentes de la Policía Nacional vestidos de uniforme, que se colocaron a ambos lados de la entrada, bloqueando por completo la única vía de salida de la estancia. La sonrisa de Mateo Fernández se congeló en el acto. Cristina se puso de pie de un salto, soltando mi mano como si hubiera tocado un hierro ardiente, mientras su rostro perdía de golpe todo el color ante la presencia inesperada de la fuerza pública. «¿Qué significa esta intromisión?», exclamó Mateo, alzando la voz con una indignación impostada, mientras intentaba cubrir los folios de la mesa con las manos. «Esta es una cita privada para la firma de un poder familiar. Exijo que estas personas abandonen la sala de inmediato». Don Ramón Ruiz avanzó hacia la cabecera de la mesa con un paso pausado y majestuoso. Extrajo un expediente de tapas rojas de su maletín y lo golpeó suavemente contra la madera de caoba, produciendo un sonido seco que resonó en toda la habitación. «Nadie va a abandonar esta sala, señor Fernández», declaró el letrado con una voz grave que heló el ambiente. «Y menos aún cuando acabamos de comprobar el contenido de los documentos que pretende hacer firmar a mi cliente mediante un fraude procesal y farmacológico de extrema gravedad». Cristina miró a su alrededor con pánico en las pupilas, buscando desesperadamente mi reacción. Se inclinó hacia mí tomándome del hombro con violencia. «Santiago, dile a este hombre que se vaya. Diles que eres tú quien ha querido organizar todo esto». Fue entonces cuando me erguí cuán largo era sobre la silla. Levanté la cabeza, fijé la mirada directamente en los ojos de mi esposa y me limpié el rostro con la mano. La expresión de debilidad, la mirada perdida y el temblor de las manos desaparecieron en una fracción de segundo, sustituidos por la compostura rígida y la lucidez implacable del hombre de negocios que siempre había sido. «Siéntate en esa silla y cállate la boca, Cristina», pronuncié con una voz clara, potente y helada que retumbó en las paredes de la notaría pública. El silencio que siguió a mis palabras fue absoluto. Cristina dio un paso atrás como si hubiera recibido una descarga eléctrica, llevándose las manos a la boca mientras Mateo abría los ojos con un pavor desmedido
al comprender que la persona a la que creían haber anulado racionalmente los miraba con un dominio absoluto de la situación. «No estoy drogado, Cristina», continué, apoyando los antebrazos sobre la mesa de caoba. «Llevo semanas tirando las pastillas que me preparabas cada mañana. Sé exactamente qué contenía esa medicina. Sé cuánto dinero has transferido a las cuentas de Mateo y sé perfectamente lo que pretendíais hacer hoy aquí». Valentina dio un paso al frente y depositó sobre la mesa el informe pericial del laboratorio de toxicología y la certificación neuropsicológica firmada por el doctor Morales. «Aquí están los análisis que demuestran la manipulación sistemática del tratamiento de mi padre», anunció Valentina con voz firme. «Y la denuncia por intento de incapacitación fraudulenta, falsificación de documento mercantil y administración desleal ya ha sido ratificada ante el juzgado de instrucción de guardia». Mateo Fernández intentó recoger su maletín a toda prisa para dirigirse hacia la puerta, pero uno de los agentes de policía le cerró el paso de inmediato, apoyando una mano sobre su hombro con firmeza instructiva. «Señor Fernández, permanezca en su sitio», ordenó el agente con severidad. «Usted y la señora López quedan retenidos en este acto a disposición de las autoridades judiciales». Cristina se dejó caer sobre la silla, rompiendo a llorar con un sollozo desordenado y teatral que ya no causaba el menor efecto en ninguno de los presentes. «Santiago, por favor, todo esto es un malentendido. Mateo me confundió. Yo solo quería proteger nuestro futuro». «Tu futuro ya no existe a mi lado, Cristina», respondí sin mover un solo músculo del rostro. «Cada propiedad, cada cuenta bancaria y cada céntimo que intentaste arrebatarme fue transferido legalmente el martes pasado a la Fundación Familiar Patrimonio Jiménez. Todo mi patrimonio pertenece ahora a nuestra hija Valentina. Tú no tienes derecho a tocar un solo euro de esta familia». Don Ramón Ruiz desplegó un último pliego de folios sobre la mesa y los deslizó hacia el lugar donde mi esposa permanecía paralizada por el shock. «Este es el convenio regulador de divorcio por justa causa y la notificación formal del bloqueo preventivo de sus cuentas personales ordenado por el juez», explicó el abogado. «Tiene 5 días para abandonar la residencia principal. Si firma la cesión inmediata de los activos distraídos, la representación legal de mi cliente valorará no solicitar la prisión preventiva inmediata para usted en el procedimiento penal». Cristina tomó la pluma con dedos temblorosos, mirando desesperadamente a Mateo, quien permanecía en una esquina de la sala custodiado por los agentes sin atreverse a articular una sola palabra en su defensa. La mujer que había compartido mi vida durante 28 años comprendió en ese instante preciso que su ambición la había conducido a la ruina absoluta, sin casa, sin patrimonio, repudiada por su hija y con un proceso penal cerniéndose sobre su cabeza. Firmó los folios uno a uno con un trazo roto y humillante, dejando caer la pluma sobre la mesa al terminar. 2 meses después de aquella mañana en la notaría pública, la luz del sol de diciembre entraba a raudales por el gran ventanal de mi nuevo estudio de arquitectura en el centro de Madrid. A mis 64 años, la salud había regresado por completo a mi cuerpo. Los temblores y la fatiga no eran más que un recuerdo lejano borrado por la restitución de mi régimen biológico natural. Mateo Fernández aguardaba la apertura del juicio oral tras haber perdido su licencia profesional de corredor inmobiliario debido a las investigaciones por fraude. Cristina López residía en un pequeño piso de alquiler en la periferia, sobreviviendo con una pensión asistencial mínima y con sus cuentas bancarias embargadas por orden judicial para responder por los 320.000 euros que había desviado de forma ilícita. Había recuperado la totalidad de mi dignidad, mi tranquilidad y el respeto absoluto de mi comunidad. La fundación familiar funcionaba bajo la administración impecable de Valentina, garantizando no solo mi bienestar presente, sino también la seguridad de las futuras generaciones de mi sangre. Me acerqué al ventanal, sosteniendo una taza de café recién elaborado por mí mismo. La vida me había enseñado de la manera más dura que la confianza ciega puede ser una debilidad fatal, pero que la lucidez, el rigor
y la serenidad estratégica son capaces de demoler la conspiración más oscura. Contemplé los tejados de la ciudad con la cabeza alta, sabiendo que cada estructura de mi existencia volvía a descansar sobre cimientos verdaderamente indestructibles. El sonido seco de la puerta de roble al cerrarse retumbó en todo el piso de la notaría. Mateo Fernández continuaba inmóvil contra la pared mientras el agente de la Policía Nacional le impedía cualquier movimiento sospechoso hacia la salida, al tiempo que Cristina intentaba en vano secarse las lágrimas con un pañuelo de papel arrugado sobre la mesa de caoba. Firmar este documento no borra los 3 delitos penales por los que van a ser juzgados, declaró don Ramón Ruiz con tono implacable, recogiendo las hojas que mi esposa acababa de rubricar con mano temblorosa. Esto únicamente facilita la restitución inmediata de los 320.000 euros, que fueron desviados mediante transferencias no autorizadas a la cuenta de la Sociedad de Responsabilidad Limitada. Mateo apretó los dientes, dando un paso al frente, antes de que el brazo del oficial de policía le cortara el avance con decisión. Santiago, estás cometiendo un error colosal. Esa sociedad tenía contratos de inversión legítimos. Si bloqueas esa cuenta, destruirás operaciones comerciales en curso que involucran a terceros que no tienen nada que ver con vuestros problemas matrimoniales. Giré la cabeza lentamente y fijé la mirada en los ojos de Mateo. Ya no había un anciano intimidado ni un enfermo dependiente al otro lado de la mesa. La firmeza de mis palabras resonó con una autoridad helada que cortó de golpe sus justificaciones. Las únicas operaciones en curso que tenías, Mateo, eran los trámites para liquidar mis inmuebles del norte a la mitad de su valor de mercado, respondí, manteniendo las manos apoyadas con calma sobre el expediente de la fundación. Conozco cada cláusula de los contratos que preparaste con la gestoría de la calle Velázquez. Pensaste que mi cerebro estaba demasiado atrofiado como para darme cuenta de que habías puesto tu nombre como beneficiario único en caso de venta forzosa. Cristina levantó el rostro, mostrando una palidez cadavérica, que contrastaba grotescadamente con el tono encarnado de su lápiz de labios. Miró a Mateo con una mezcla de desconcierto y pánico creciente, dando la impresión de que parte de la trama financiera armada por el corredor de bienes raíces se había ejecutado incluso a espaldas de ella misma. ¿De qué está hablando, Mateo?, preguntó Cristina con un hilo de voz que delataba una grieta profunda en la alianza de los conspiradores. ¿No dijiste que las propiedades del norte quedarían blindadas a mi nombre para garantizar el pago de la pensión? Cállate, Cristina. No digas ni una palabra más sin un abogado presente, gritó Mateo, perdiendo por completo la compostura y la elegancia impostada que lo habían caracterizado durante años. Valentina dio un paso adelante, colocando sobre la mesa una carpeta azul que contenía las copias de los correos electrónicos interceptados mediante la auditoría forense informática realizada a la cuenta corporativa de la gestoría. Mi madre creía que estaba asociándose con un aliado leal para repartirse el patrimonio de mi padre, intervino Valentina con una serenidad aplastante. Pero los documentos demuestran que el señor Fernández redactó una cláusula de rescisión privada en la que, una vez obtenida la incapacitación legal de mi padre, la totalidad de los fondos se derivaba a una cuenta personal en el extranjero a la que mi madre jamás tendría acceso. El rostro de Cristina se desencajó por completo. La traición dentro de la propia traición cayó sobre ella como un mazo despiadado. La mujer que había pasado meses administrándome sedantes diarios para arrebatarme el trabajo de toda una vida, descubría en ese preciso instante que estaba siendo utilizada como un simple peón por el hombre en quien había depositado su confianza. ¿Es verdad esto, Mateo?, susurró Cristina, levantándose lentamente de la silla mientras la rabia sustituía al miedo en sus ojos. Me juraste que todo el capital de las fincas quedaría en una cuenta compartida. No respondas a nada, idiota, masculló Mateo, dándole la espalda y mirando al agente de policía con impaciencia. Exijo hablar con mi abogado de inmediato. Esta reunión es una emboscada ilegal. La presencia de la policía en esta sala está amparada por la orden judicial de entrada e inspección dictada por el Juzgado de Instrucción
número 4 de Madrid, esta misma mañana, aclaró don Ramón Ruiz, mostrando la orden oficial firmada por el juez de guardia. Las pruebas de laboratorio clínico que certifican la administración recurrente de fármacos no recetados a mi cliente constituyen indicio suficiente de un delito contra la salud pública y lesiones graves. El segundo agente de policía se acercó a Mateo Fernández, sacando un par de grilletes metálicos de su cinturón con un chasquido seco que hizo eco en la sala. Señor Mateo Fernández, queda usted detenido por un presunto delito de estafa agravada, falsedad documental y tentativa de incapacitación fraudulenta, dictaminó el oficial mientras le sujetaba las muñecas por la espalda. Tiene derecho a permanecer en silencio y a solicitar representación letrada. Cristina observó en silencio cómo el hombre que había sido su cómplice era escoltado fuera de la sala de juntas de la notaría, dejando tras de sí un rastro de vergüenza y ruina moral. La puerta volvió a cerrarse, dejando en el interior únicamente a mi esposa, a mi hija Valentina, al abogado Ramón Ruiz y a mí. Me puse de pie con parsimonia, abotonándome la chaqueta del traje con la elegancia habitual que había abandonado durante los meses de mi supuesta invalidez. Me acerqué a la mesa y tomé el informe pericial firmado por el doctor Morales. Tienes 2 horas para recoger tus pertenencias personales de la casa principal, Cristina, dije con un tono desprovisto de odio, pero cargado de un juicio definitivo. A las 2 de la tarde se cambiarán los bombines de todas las cerraduras de la finca. La fundación que he constituido con Valentina ha asumido la posesión legal de la propiedad. Santiago, por amor de Dios. Vivimos casi 30 años juntos, suplicó ella, arrastrándose prácticamente hacia mí con las manos juntas. Cometí un error espantoso, me dejé manipular por las promesas de Mateo. Pensé que estabas empeorando de verdad. No cometiste un error, Cristina, la interrumpió Valentina con una frialdad matemática. Preparaste esa infusión cada noche. Te vi medir las gotas con precisión en la cocina. Sabías perfectamente lo que hacías y sabías que estabas destruyendo la mente de tu propio marido. Cristina bajó la cabeza, incapaz de sostener la mirada de la hija, a la que también había intentado engañar. Sabía que no le quedaba ningún margen de maniobra, ninguna mentira que pudiera sostener la estructura de falsedades que había erigido a mi alrededor. Ramón se encargará de gestionar los trámites del divorcio sin conflicto patrimonial, añadí, guardando mis documentos en el maletín. No habrá pensión compensatoria ni reparto de activos. Tu firma en este documento ratifica la renuncia explícita a cualquier pretensión sobre la Fundación Familiar Patrimonio Jiménez. Sin esperar su respuesta, me di la vuelta y caminé hacia la salida junto a mi hija y mi letrado. Al cruzar el pasillo de la notaría y salir a la calle Serrano, el aire fresco de la mañana madrileña me llenó los pulmones con una pureza que no experimentaba desde hacía casi un año. La sensación de control y claridad mental era absoluta. Subimos al coche de Ramón para regresar a la residencia y supervisar la entrega de las llaves. Durante el trayecto, mi hija Valentina permaneció en silencio, observando por la ventana con la tensión acumulada de semanas de conspiración secreta. «Lo hemos logrado, papá», dijo finalmente Valentina, apretando mi mano con cariño. «Tu patrimonio está a salvo y nadie volverá a tocar una sola dosis de tu medicación». «Ha sido una maniobra impecable, Santiago», añadió Ramón desde el asiento del conductor. «Sin embargo, debemos ser cautos. La denuncia penal seguirá su curso, pero el procedimiento de embargo preventivo de las cuentas de Cristina requiere que firmes esta tarde la ratificación presencial en la comisaría central». «Lo haré a primera hora de la tarde, Ramón», respondí con determinación. Llegamos a la finca de las afueras a las 12:30 pasadas. El portón de hierro estaba abierto. Aparcamos frente a la entrada principal y descendimos del vehículo. Todo parecía tranquilo en la propiedad. El jardín lucía despejado bajo el sol de mediodía y el silencio reinaba en el porche. Sin embargo, al acercarnos a la puerta de entrada, noté un detalle anómalo que hizo que me detuviera en el primer peldaño de la escalera de piedra. La hoja de madera de la puerta principal no estaba cerrada con llave.
Permanecía entreabierta unos 3 centímetros, mostrando una hendidura oscura hacia el interior del recibidor. «Espere aquí un momento, Santiago», advirtió Ramón, estirando el brazo para frenar mi avance mientras sacaba su teléfono móvil para llamar al equipo de cerrajeros que habíamos contratado. Avancé un paso más y empujé levemente la madera con la punta del zapato. En el suelo del vestíbulo, justo al pie de la mesa auxiliar donde solía descansar el teléfono fijo, había carpetas abiertas, papeles esparcidos y la puerta de la pequeña caja fuerte de pared que mi esposa guardaba tras el espejo del pasillo, completamente forzada y vacía. Pero lo que heló mi sangre en ese instante no fue el desorden ni el robo evidente. Sobre la consola de mármol del recibidor reposaba una nota escrita a mano con trazos apresurados que no correspondían ni a la letra de Cristina ni a la de Mateo Fernández, acompañada por un conjunto de llaves que jamás había visto en mi casa. La linterna táctica del oficial de la Policía Nacional proyectaba un haz de luz blanca y fría sobre las hojas esparcidas en el parquet del recibidor. El chasquido de las botas de los agentes rompía la quietud de la casona, mientras don Ramón Ruiz y mi hija Valentina aguardaban junto al marco de la entrada, asegurando el perímetro antes de permitirme avanzar hacia el interior de la propiedad. «No toque nada de la consola, señor Jiménez», advirtió el inspector a cargo de la inspección ocular, señalando con el bolígrafo el papel doblado sobre el mármol. «El equipo de policía científica está en camino para recoger huellas dactilares de la puerta de la caja fuerte y del pomo principal». Me acerqué a una distancia prudencial de 2 palmos para examinar la nota manuscrita sin rozarla. La caligrafía era angulosa, trazada con tinta azul densa sobre el reverso de una factura antigua de suministros. Leí el mensaje en silencio, mientras el inspector alumbraba cada palabra. «Cristina, los pagarés firmados con la entidad mercantil de la calle Velázquez vencieron el martes. Si Mateo no entrega la liquidez acordada antes de las 5 de la tarde, la deuda pasará a ejecución hipotecaria preferente sobre los inmuebles secundarios. La copia de los títulos de propiedad que guardabas aquí ya está en poder del notario sustituto». Una exhalación profunda salió de mi pecho. La trama no se reducía a una simple avaricia compartida entre mi esposa y su corredor inmobiliario. Mateo Fernández había acumulado deudas masivas por operaciones especulativas fallidas en el sector de la construcción y utilizó a Cristina para conseguir acceso a mis escrituras originales, pretendiendo utilizarlas como aval colateral ante prestamistas privados de alto riesgo antes de que nuestro blindaje patrimonial fuera ejecutado. «Esto explica la prisa desmedida que tenían por hacerme firmar el poder esta mañana», dije, volviéndome hacia don Ramón Ruiz con una frialdad analítica. Mateo necesitaba presentar el apoderamiento en la notaría antes del cierre del registro mercantil de hoy para frenar el embargo de sus acreedores. Por fortuna, la constitución de la Fundación Familiar Patrimonio Jiménez quedó inscrita formalmente el martes a las 11 de la mañana, respondió el letrado con aplomo profesional, ajustándose las gafas mientras revisaba su libreta. «Cualquier documento, pagaré o aval firmado por Mateo o Cristina con posterioridad a esa hora carece de validez jurídica sobre tus bienes. Para la ley, tus propiedades pertenecen a la Fundación y son completamente inembargables por deudas ajenas». Valentina cruzó el umbral del recibidor sosteniendo su maletín médico, observando el vacío de la caja fuerte forzada con una mueca de desprecio contenido hacia la ambición de su madre. Lo que había en esa caja fuerte eran las joyas de la abuela y unos 10.000 euros en efectivo que mamá guardaba para sus gastos personales, explicó Valentina con voz serena. «Ha venido aquí directamente desde la notaría antes de que llegáramos nosotros, ha cogido el dinero líquido y ha intentado recuperar los títulos de propiedad sin saber que nosotros ya teníamos los originales en el depósito notarial». En ese preciso instante, el teléfono móvil del inspector de policía comenzó a sonar con una melodía estridente. El oficial contestó de inmediato, escuchando con atención la voz que hablaba al otro lado del altavoz mientras anotaba datos en su libreta de servicio. «Entendido, procedan al traslado», dijo el inspector antes de colgar el aparato y volverse hacia nosotros con una expresión severa. «Señor Jiménez,
La patrulla acaba de interceptar a su esposa, la señora Cristina López, en la estación de trenes de Atocha. Intentaba abordar un convoy hacia el sur con 2 maletas de mano y el dinero en efectivo sustraído de esta caja fuerte. ¿Ha hecho alguna declaración?, preguntó Ramón Ruiz con rapidez. Ha quedado detenida por un presunto delito de quebrantamiento, de medida cautelar, hurto doméstico y complicidad en la estafa mercantil, confirmó el oficial. Ha sido trasladada a la Comisaría Central de Policía en la calle Leganitos para prestar declaración ante el juez de instrucción de guardia. A las 3:30 de la tarde, acudí junto a mi abogado a las dependencias judiciales de la capital para ratificar la denuncia penal y firmar las actas de restitución de activos. Caminar por los pasillos de granito del juzgado de instrucción me produjo una extraña sensación de serenidad. Ya no me sentía fatigado ni confundido. La claridad mental recuperada me permitía responder a cada requerimiento de la secretaria judicial con una precisión de fechas, cifras y detalles que dejó atónitos a los funcionarios presentes. A través del cristal reforzado de la sala de custodia, pude divisar brevemente a Cristina. Permanecía sentada en un banco de madera, despojada de su abrigo de marca, con el rostro desencajado y las manos temblorosas sobre las rodillas. Al cruzar nuestras miradas por un segundo, vi en sus ojos una mezcla de humillación absoluta y la tardía comprensión de que el hombre a quien consideró una víctima indefensa había desmantelado su conspiración con la elegancia matemática de una obra de ingeniería. No sentí alegría ni deseo de venganza. Sentí únicamente la tranquilidad del deber cumplido hacia mi propia dignidad y hacia el futuro de mi hija. Hacia las 5:15 de la tarde, el equipo de cerrajeros completó la sustitución de la totalidad de los bombines de la casona principal. Las nuevas llaves de alta seguridad quedaron bajo la custodia exclusiva de Valentina, quien asumió formalmente la dirección ejecutiva de la Fundación Familiar Patrimonio Jiménez. Don Ramón Ruiz nos acompañó en el salón principal mientras tomábamos una taza de café recién elaborado por nosotros mismos, disfrutando del silencio reparador que volvía a habitar en las estancias de la vivienda. El juez ha dictado orden de prisión provisional comunicada y sin fianza para Mateo Fernández, debido al riesgo elevado de fuga y a la cuantía de la estafa, informó Ramón, guardando las últimas copias del auto judicial en su maletín. En cuanto a Cristina, la acusación particular que hemos articulado solicitará una pena de 4 años de prisión por los delitos contra la salud pública y estafa procesal en grado de tentativa. ¿Qué ocurrirá con las cuentas bancarias que intentó ocultar?, preguntó Valentina. Están bloqueadas por orden judicial, afirmó el letrado. El saldo remanente de las transferencias no autorizadas volverá a las cuentas de la Fundación en un plazo de 7 días hábiles. Se hizo un silencio prolongado en el salón, roto únicamente por el crujido suave de la madera bajo nuestros pies. Miré a mi hija, que me sonreía con un orgullo transparente y una complicidad que justificaba cada segundo de contención y cada trago de pastillas neutras que había soportado durante las semanas anteriores. «Has actuado con una maestría formidable, papá», dijo Valentina, sirviéndome un poco más de café. «Mucha gente en tu lugar habría perdido los nervios o habría reaccionado con violencia al descubrir semejante traición. La ira solo destruye al que la siente, Valentina», respondí con voz pausada y firme. En la arquitectura y en la vida, las estructuras no se defienden gritando contra la tormenta. Se defienden calculando bien los apoyos y reforzando los cimientos antes de que el impacto destruya la casa. Don Ramón Ruiz se puso de pie, estrechándome la mano con un afecto renovado. «Ha sido un honor llevar este caso contigo, Santiago. Te dejo descansar, pero acuérdate de revisar la documentación del registro que te enviaré mañana temprano por correo». Acompañamos al letrado hasta el porche de entrada. La tarde caía sobre Madrid con un tono dorado y fresco que presagiaba un otoño sereno. Al cerrar la puerta principal, con las nuevas llaves de seguridad, sentí que el peso de casi 3 décadas de ilusiones falsas se evaporaba definitivamente de mi espalda. Nos dirigimos al despacho personal para ordenar los estantes y guardar en la caja fuerte central
los documentos constitutivos de la fundación. Valentina comenzó a clasificar los carpetones de proyectos antiguos, mientras yo me sentaba frente al escritorio de caoba para redactar una nota de agradecimiento dedicada al doctor Morales por su impecable peritaje neurológico. Fue en ese momento, al desplazar el pesado cajón inferior del escritorio para guardar el cuaderno de notas, cuando mi mano tropezó con una doble pared de madera en la parte posterior del mueble que jamás había notado durante mis años de uso. Presioné la pestaña de madera con el pulgar. Un compartimento secreto se desprendió con un chasquido metálico, dejando al descubierto una pequeña caja de metal lacado en color negro que no pertenecía a mis pertenencias personales. Llamé a Valentina con un gesto con la mano. Abrí la tapa de la caja metálica bajo la luz de la lámpara de mesa. En el interior no había dinero ni joyas, sino una libreta de tapas de cuero gastado repleta de anotaciones manuscritas redactadas por Cristina durante los últimos 4 años, acompañadas por una serie de recibos de giros postales internacionales hacia una dirección desconocida en el extranjero que cambiaba por completo la dimensión de la historia familiar. El rayo tenue de la lámpara de flexo iluminaba los bordes gastados de la libreta de cuero negro, mientras los dedos de Valentina pasaban cada página con un temblor imperceptible en las falanges. Las notas manuscritas, fechadas minuciosamente entre los años 2020 y 2024, detallaban los envíos mensuales de giros bancarios que Cristina realizaba hacia una residencia comunitaria en la ciudad de Lyon, destinados exclusivamente a mantener la atención médica de su hermana menor, una mujer cuya existencia me había sido ocultada deliberadamente durante casi 3 décadas de matrimonio. Llevaba 4 años enviando 600 euros al mes para pagar el tratamiento de mi tía, susurró Valentina, alzando los ojos hacia mí mientras la luz dorada de la tarde se filtraba por las cortinas del despacho. Mateo la convenció de que el único modo de garantizar la liquidez que requería esa clínica sin que tú lo notaras era acelerar la cesión del patrimonio. Cerré la pequeña caja lacada de un golpe suave, sintiendo cómo las piezas sueltas de aquel rompecabezas humano encajaban con una lógica irrefutable. La ambición de Cristina no había nacido del vacío. Nació de la culpa, de la desesperación por mantener un secreto del pasado y de la ceguera, de dejarse manipular por un depredador financiero que usó sus debilidades para arrastrarla a un abismo penal. Sin embargo, nada de eso justificaba las dosis diarias de sedante en mi infusión, ni la fría determinación con la que intentó borrar mi capacidad jurídica para adueñarse de mi vida. Esa libreta se adjuntará mañana a la causa como prueba documental de las motivaciones del desvío de fondos, dictaminé con voz pausada, colocando la caja junto a las escrituras definitivas de la fundación. La ley juzgará sus actos por los delitos cometidos, pero nuestra responsabilidad era proteger este hogar y la dignidad de nuestra familia. 6 meses después de aquella revelación en la biblioteca, la rutina en la casona de las afueras de Madrid había recobrado una armonía serena y luminosa. A mis 64 años recién cumplidos, la salud completa latía en mis arterias con una energía renovada. Los análisis neurológicos de seguimiento confirmaban la ausencia total de secuelas farmacológicas y mi agilidad mental volvía a estar al servicio de la profesión que amaba. Aquel martes 14 de mayo, el sol primaveral bañaba los ventanales del estudio de arquitectura que había reabierto en el centro de la capital. No trabajaba por necesidad económica, sino por el puro placer de volver a trazar planos de restauración para edificios históricos. Sobre mi mesa de dibujo descansaba una maqueta de madera de cedro que mi hija Valentina examinaba con atención tras regresar de su turno de guardia en el hospital universitario. «El juez ha dictado la sentencia firme esta mañana, papá», anunció Valentina, sentándose en el sillón de piel del despacho con un expediente sellado en la mano. A Mateo Fernández le han impuesto una pena de 6 años de prisión por estafa agravada, falsedad en documento mercantil e intento de incapacitación fraudulenta. La condena es firme y no admite recurso. «¿Y qué ha determinado el tribunal respecto a Cristina?», pregunté con tranquilidad,
ajustando el calibre sobre el plano de madera. 4 años de pena privativa de libertad por lesiones y delito contra la salud pública, respondió Valentina con serenidad. El juez consideró como atenuante la restitución voluntaria de los fondos que firmó en la notaría, gracias a la intervención de don Ramón Ruiz, pero deberá cumplir la pena en el Centro Penitenciario de Mujeres. Además, el convenio de divorcio por justa causa ha quedado ratificado sin derecho a ningún tipo de compensación patrimonial. Escuché las cifras con la misma serenidad con la que un perito comprueba los resultados de un ensayo de resistencia. La justicia de los hombres había completado su trabajo sin excesos y sin atajos ilegales. Cristina pagaba el precio exacto de sus elecciones, mientras el patrimonio familiar de 1.800.000 euros permanecía íntegro y protegido bajo la figura de la Fundación Familiar Patrimonio Jiménez, administrada con un rigor impecable por mi hija. El sonido del teléfono del estudio interrumpió la conversación. Don Ramón Ruiz llamaba desde su despacho para confirmarnos que los trámites de cancelación de las cargas hipotecarias que Mateo pretendía imponer sobre nuestras propiedades habían quedado inscritos en el registro de la propiedad. Santiago, el patrimonio está completamente limpio y registrado a nombre de la Fundación, declaró el letrado con orgullo profesional a través del altavoz. Has ejecutado una maniobra de defensa personal e institucional que se estudiará como un modelo de templanza estratégica. Enhorabuena, viejo amigo. Gracias a ti, Ramón, respondí con afecto. Tu celeridad en la notaría fue la pieza clave que permitió que la estructura se mantuviera en pie. Al terminar la llamada, miré a Valentina, quien guardaba los documentos finales en la caja fuerte del estudio. En sus ojos ya no quedaba el pánico helado de aquella noche de octubre en la cocina, cuando me tomó del brazo para advertirme que no bebiera la infusión. Ahora había una admiración profunda, el respeto de una mujer madura que había visto a su padre enfrentarse a la traición más oscura sin perder un solo milímetro de compostura, sin caer en la violencia y utilizando únicamente la inteligencia, la ley y la paciencia. Salimos juntos al balcón del estudio a contemplar el atardecer sobre los tejados del Madrid histórico. El aire era cálido, perfumado por la floración de los castaños de las avenidas principales. Sostuve la taza de café recién hecho entre las manos, sintiendo la firmeza de mis dedos y la absoluta claridad de mis pensamientos. ¿Sabes qué es lo más valioso de todo este viaje, Valentina?, pregunté en tono bajo, contemplando la silueta de la ciudad. Dímelo tú, papá, respondió ella apoyando la cabeza en mi hombro, que no dejé que la traición me convirtiera en un hombre amargado, afirmé con la voz llena de una paz inquebrantable. Demostramos que cuando la vida intenta derribarte con mentiras y manipulaciones, la respuesta más poderosa no es la venganza ciega, sino la lucidez implacable de quien sabe exactamente quién es y qué ha construido. Aquella misma tarde, tras despedirme de mi hija, me dirigí caminando hacia el Parque del Retiro para disfrutar del paseo vespertino que la neblina inducida me había robado durante meses. Los ciudadanos paseaban tranquilamente entre las alamedas, los niños corrían cerca de la fuente principal, y los vendedores de libros ordenaban sus casetas de madera. Me senté en un banco de piedra bajo la sombra de un roble centenario, sacando de mi bolsillo interior una pequeña agenda donde anotaba las ideas para mi próximo proyecto arquitectónico. Mientras trazaba las primeras líneas de un arco de piedra con la pluma estilográfica, un hombre de edad similar a la mía se sentó en el extremo opuesto del banco, apoyando un bastón de madera sobre sus rodillas, con una mueca de cansancio visible. Se volvió hacia mí, observando la firmeza con la que mi mano dibujaba sobre el papel. «Es una mano envidiable para nuestra edad, caballero», comentó el desconocido con amabilidad castellana. «A mi edad los dedos me tiemblan tanto que apenas puedo firmar los recibos de la luz». Sonreí con serenidad, guardando la pluma en mi chaleco y mirando al hombre con la profunda sabiduría que otorgan las batallas ganadas en silencio. «Hubo un tiempo en que a mí también me temblaban las manos, amigo mío», respondí con voz clara, pausada y rotunda. «Pero aprendí que el temblor desaparece en cuanto dejas de tragar la mentira que otros preparan para ti y tomas el control absoluto de tus propios cimientos.
Si te gustó esta historia, dale like al video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la próxima historia, haz clic en la caja de la izquierda. Gracias por vernos.